para tuya. Ahí está perfecto. Sí, claro, ya cuando hacemos la mesa. Traje las acústicas, mira, ya traje las nuevas. Las placas acústicas, pero hay que decidir si se van a poner ahí o se van a poner acá. Si se quita esa lona se pueden usar ahí, pero la hermana Manuelita... Ah, sí, cierto. Si quieres ahí ya dale transmitir para que... Ahorita te las mando, no te preocupes. Listo. Ya estoy en vivo, ¿no? Ya estamos. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a esta transmisión en vivo. Eso. ¿Tú me dices ya? Ok. Muy buenas tardes a todo el bello puerto de Salina Cruz. Estamos en la 106.7 FM a través de Radio Rescate. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Esperanza para la Familia. Estamos una vez más aquí en esta bella ciudad para todos los alrededores a través de el Facebook Live de la Iglesia Rescate de Dios. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando y a través del Facebook Live de un servidor. Les habla el pastor Luis Guillermo Herrera Morales. Me acompaña mi querida esposa Montserrat Sarao de Herrera. ¿Cómo estás? Bienvenida, amor. Hola, todo muy bien por acá, bendecida, agradecida, porque ¿qué crees? Hoy estamos cumpliendo un mes de estar aquí en Radio Rescate, es la 106.7 FM, Esperanza para la Familia, este programa que de verdad nos tiene cautivado el corazón y motivados a que cada martes y cada jueves podamos compartir contigo y con todo el auditorio que escucha Radio Rescate y demás, el programa especializado para la familia, un programa donde queremos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de que hay propósito en la familia, de que se vale luchar por la familia, por la integridad del matrimonio, por los hijos, la crianza, infinidades de temas que podemos manejar en este programa y estamos bien contentos. Bueno, perdón, el episodio de hoy, porque dije, tienes que decir el nombre, pero vi que no lo mencionabas, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el episodio de hoy o el programa de hoy? El tema de hoy se llama... El valor de lo que no se ve. Exactamente. Muchas veces nosotros no podemos cuantificar o no podemos llegar a dimensionar lo que representan cosas que en nuestra alma, en nuestra mente, incluso en nuestro carácter, pueden llegar a representar y a significar. Desde casa, por ejemplo, los valores se educa para precisamente esos valores se puedan manifestar afuera en la sociedad, y la carencia de esos valores te representa, pues, en otras palabras, la poca o nula importancia que se le dio a la transmisión de aquello que precisamente no se ve, pero que en el exterior se manifiesta. O sea, la falta de una buena educación, pues vas a tener seguramente a una persona que pudiera ser conflictiva, una persona que pudiera ser torpe, que pudiera ser imprudente, que pudiera llegar a tener conflictos con otras personas. Pero todo parte en no darle valor precisamente a esos detalles, a esas cosas o ese criterio significativo de lo que
no está a la mano, no es palpable, ¿no? Y no es contable. Algo que de lo que mencionaste ahorita, fíjate que qué curioso que en segunda de Pedro el Señor nos hable a través, ¿verdad?, de esa carta donde dice, añade a tu fe virtud y a tu virtud conocimiento, y va como que subiendo, añadiendo puntos, ¿no?, a la lista, ¿no? Escalonadamente, pero curiosamente después de la fe te pide que haya una virtud de por medio. Las virtudes tienen que ver con una excelencia moral, con esto que tú estás mencionando, ¿no? Lo que quizás antes se practicaba o se platicaba, ¿verdad?, en familia para que se le diera un sentido, un propósito. Muchas de las familias de hoy en día perdemos el valor de las virtudes, perdemos el valor que tiene el transmitir esa excelencia moral a nuestros hijos y muchas otras cosas que podemos tal vez no contar. No son numerables, no son contables, pero vaya que cuando hacen falta se nota, es manifiesto. No, y que al final de cuentas, tarde o temprano hay alguien que puede estar supliendo, que puede estar suplantando precisamente esa parte, ¿no?, que nos corresponde igual a nosotros. Vamos a comenzar partiendo del punto de vista en el cual nosotros el impacto que tenemos a través de día a día con nuestros hijos, con la manera en la que estamos educándolos y la forma en la que nosotros vemos como prioridad. A partir de nuestras prioridades es como vamos a desenvolver la vida de nuestra familia. ¿Qué es para nosotros prioridad? Entonces, en función a eso, todo va a girar. Y vamos a poner un ejemplo. Digamos, tú y yo tenemos una empresa. Nos dedicamos al lavado de ropa. Tenemos varias empresas que se dedican al lavado de ropa. Y nuestro hijo, pues nada más tenemos uno. Y él es el heredero para futuras generaciones cuando tú y yo no estemos presentes. ¿Cuál es mi labor? Mi labor como padre es enseñarle el proceso desde lo que costó levantar ese negocio, las malas por donde atravesó ese negocio, los años flacos, los años donde había que aprender a invertir, donde había que aprender a sacrificar, donde probablemente no hubieron años de vacaciones, no hubieron, inclusive a lo mejor se pudo hacer un pastelito y nada más, porque estábamos enfocados, ¿no?, en que ese negocio creciera. Y a medida que va creciendo y vemos que llega ese periodo de estabilidad económica, pues empezamos a disfrutar, ¿no? Empezamos a cosechar del trabajo. Y hay como cierta holgura, ¿no? Ajá. Como que ya nos vamos acomodando, conformando. Sí, te vas acostumbrando a que solito empieza la maquinaria a dar, solamente tienes que empezar a supervisar, ¿no? Pero llega el punto en el que a lo mejor no tengo la capacidad de poder transmitir a mi hijo esas cosas que me llevaron a tener éxito en ese negocio. A lo mejor no les supe transmitir el sentido de responsabilidad, ¿verdad? A lo mejor por norma la lavandería se abría a las 7 de la mañana, pero yo no cultivé ese sentido de responsabilidad en mi hijo. Y cuando él le tocó ser el encargado, pues a lo mejor le dijo, bueno, mi papá abría a las 7 de la mañana, pero yo voy a abrir hasta las 12 del día. Y de repente empezamos a hacer cuentas y números y resulta que la producción baja, el ingreso baja, y nos damos cuenta que la diferencia es porque mucho de la clientela que teníamos antes, la mayoría podía dejar su ropa en las mañanas y ya no en las tardes. Entonces buscaban otra opción en las mañanas. Pero como no se cultivó en el hijo la disciplina, la dedicación, la importancia de conservar quizás una clientela también, porque a veces es nada más la atención del negocio. Uno no va por la fachada, uno va por la comida o qué sé yo, ¿no? Por un negocio de comida, pero también uno va por la atención, porque los dueños o los encargados directos de ese negocio tienen esta manera de ser que hacen que sea ameno. Sí, saben cuidar la clientela también de alguna manera, ¿no? Entonces, tomando burdamente este ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros, a nuestras familias, llega un momento en nuestras distintas épocas en las que debemos de diferenciar qué etapas son las que tengo yo que transmitir, que van a poder prevalecer por encima de las circunstancias y por encima de las
de las crisis, de los momentos difíciles, ¿no? En la historia que vamos a ver el día de hoy, que es la historia, bueno, en las historias, tenemos dos historias que vamos a ver el día de hoy. La historia de los hijos de... Ay, perdón, los hijos de Jacob, ajá, de Isaac, ajá, de Isaac y sus hijos, Esaú y Jacob. Entonces, en base a esa historia, nosotros vemos aquí ciertas características que tanto ellos como padres y ellos como hijos pasan por alto y que como no tienen una implicación directa en algo que tú puedas palpar, algo que tú puedas tangible, que tú lo puedas agarrar o que tú lo puedas controlar, es ahí donde viene precisamente el conflicto y los problemas. Cuando tú lees Génesis capítulo 25, en Génesis capítulo 25 te habla acerca del nacimiento de estos dos hermanos. Isaac, hay algo muy interesante en esta historia, porque si tú recuerdas, Isaac es hijo de Abraham, y Abraham y Sara, o Sarai, tuvieron a este hijo Isaac cerca de los 90 años, más o menos. O sea, ellos, pues, evidentemente que se consideraba que Sara era una mujer estéril. Sin embargo, Dios le da la promesa a Abraham de que iba a tener descendencia a través del vientre de Sara. Y se logra esa descendencia, pero después su hijo que es Isaac, busca una mujer para emparentarse y pues continuar el legado de la familia de Abraham. Y hay una historia bien bonita porque Isaac y Rebeca, que van a hacer esta continuidad de los patriarcas de Israel, ¿verdad? Abraham siendo su padre, él es el que tiene la promesa, Isaac es ese hijo de la promesa, y a la edad de los 40 años registra la Biblia que él se casa con Rebeca, una mujer que también fue buscada como esposa para él de una manera muy bonita y hemos dicho, no una novela para otro día. Un día vamos a hacer un programa de eso. Yo creo que sí, ya va siendo. Pero ¿a qué vamos con esto? Que se enamoran felizmente, Rebeca queda enamorado de Isaac cuando se conoce. Y ellos dicen, wow, aquí tienes la historia perfecta, ¿no? De telenovela, de aquí soy. Pero, problema, resulta que ellos, pues como todo matrimonio, como todo esposos, quieren agrandar la familia y nomás Rebeca no. ¿Y qué pasa, Rebeca? O sea, joven la muchacha, o sea, todo se supone que debería de ser normal, pero no, Rebeca no logra concebir, no logra embarazarse. Y hay una parte aquí que es muy curiosa porque Isaac se involucra en esta situación emocional en la que se encuentra Rebeca, porque dice la palabra, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Aquí vamos a entrar en un primer punto, ¿no? Okay. El valor de lo que no se ve. En los matrimonios muchas veces no tenemos la noción cuando entramos al matrimonio a qué nos estamos enfrentando. Muchas veces estamos como Rebeca y como Isaac. Estamos perdidamente enamorados, estamos enloquecidamente, nos amamos, besito por acá, abracito, hacemos corazoncitos, todo es miel sobre hojuelas. Pero cuando comienzan las crisis, ahí es donde verdaderamente sacamos lo que somos, nos damos cuenta en qué situación, cómo reaccionamos ante ello. Y ellos están en una crisis, se han dado cuenta de que Rebeca es estéril. Por más que lo han intentado, luna llena, luna menguante, de todo, pero simple y sencillamente no da, Rebeca no da. Entonces, ¿qué pasa? Que ves a un hombre que tiene un legado de fe en su padre y que ese legado le permite, hasta ahí créeme que Isaac no ha tenido una experiencia con el Señor. Ha conocido del Señor por lo que su padre Abraham le ha transmitido, de enseñanzas, de todas estas vivencias, porque acuérdate que lo tuvo hasta los 90 años y toda la experiencia de Abraham con Dios es antes del nacimiento de Isaac. Por lo tanto, Abraham solamente pudiéramos decir que disfruta a su hijo todavía unos 30 años más, casi 40 años más aproximadamente. Que él fallece, sí.
Ay, Sí, porque él fallece, más o menos, creo que 130 años, no mal recuerdo, no sé, no quiero equivocarme, pero entre 120 y 140 años, no más. Muere el hombre, entonces ahí todavía Isaac no tiene revelado como tal quién es Jehová de los ejércitos, quién es Jehová el Señor. Digámoslo así, como dice su palabra, de oídas te he oído apenas. De oídas sé quién eres, sé que eres el Dios que guió a mi papá a esta tierra, sé que eres el Dios que lo ha ayudado. Y que es bueno cuando los padres hacen esa parte de transmitir a los hijos el temor a Dios, el que vayan a la iglesia, el que busquen del Señor. De cierta manera, con el ejemplo están transmitiendo un mensaje, pero nuestra oración como padres siempre debe ser que ellos tengan su propia experiencia con Dios, que los haga tener y retener, ¿verdad? La fe que puede que hayan recibido de nosotros, pero que ellos también crezcan en esa fe para con el Señor. Y en ese punto están ellos, o sea, Abraham, si no mal recuerdo, creo que ya falleció. Uh-huh. Entonces tiene la primer crisis en la que él tiene que buscar del Señor. Porque ya no está papá. Ya no está papá. Ya no está la figura que quizás le podía dar el consejo conforme a la palabra o conforme a su experiencia, el consejo que todo buen padre quiere para ver triunfar a su hijo, ¿no? Ya no está. Entonces, ¿qué es lo correcto que hace? Se involucra en los sentimientos que no se ven de su mujer, se involucra en la acción que tiene que tomar como varón, como representante, como cabeza de su familia, y él va en oración al Señor. Así es. Y le presenta, o sea, no te dice cómo fue la oración, pero el acto de que él vaya a Jehová por su mujer, como dice la palabra, es representación de algo que él entiende cómo está el corazón de su esposa. A estas alturas y bajo el contexto en el que están, Isaac tranquilamente pudo haber roto ese pacto que hizo y tener por derecho otra mujer, para que entonces pudiera tener descendencia. Pero él estuvo dispuesto a primero esperar en la respuesta de Dios. ¿Y qué pasó? Que Rebeca concibió. Muchas veces nosotros como varones nos cuesta trabajo entender, por nuestra manera de pensar, cómo entender los sentimientos, las emociones y las maneras en las que nuestras mujeres o nuestras parejas están deseando expresarse, están deseando que tomemos iniciativa, que tomemos la parte en la que me corresponde a mí pararme al frente y decir, Señor, mira, te presento mi situación, te presento mi caso. Por lo regular es la mujer que está detrás, orando, arrodillada, diciéndole a Dios, Señor, líbralo, guárdalo, protégelo, cuídalo, Señor, que no permitas que pase esto. Pero muchas veces es pocas las ocasiones en las que el varón está parado de enfrente delante de Jehová para presentar su familia y presentar su matrimonio. Y esto tiene mucho valor y es algo que no se ve. Esa empatía que realizó Isaac para con su esposa, y aquí nos hacemos la pregunta en la vida actual, ¿no? ¿Cuántas situaciones en el matrimonio se viven y se viven a solas cuando debería ser algo compartido? El duelo por la pérdida de un familiar, alguien muy cercano del esposo o de la esposa, la pérdida incluso de un bebé, por ejemplo, el hecho de no poder concebir, como el caso que fue de ellos, cuando las mujeres están entrando en la perimenopausia o ya están entrando directamente en la menopausia y los niveles hormonales bajan o te traen toda alterada, ¿no? Y tú necesitas ese compañero que va a estar ahí para decirte, hey, yo voy a orar por ti, yo voy a estar aquí contigo, yo voy a hacer esa parte de ese complemento porque nos unimos con un propósito. Y mira que no dice que Rebeca se lo haya pedido, o sea, es la iniciativa de él. Entonces, producto de lo que su papá transmitió, que tampoco no se ve, porque no puedes medir la fe, ¿no? No es algo como que tú nos dices luego cuando estás predicando los domingos, no puedes ir aquí al Oxxo a pedir 3 kilos de fe que me hacen falta para la semana. O sea, es algo que tú desarrollas, que viene de don de Dios también, y que desarrollas en función a las pruebas que has atravesado y que tienes experiencia en el Señor. Entonces, tienen, lo que sí tienen ellos es un Dios al cual acudir, y hacen lo correcto, acuden a Dios. Y concibe Rebeca concibe, yo me imagino un corazón
contento, feliz, saber que Dios escuchó la petición de su marido. Y doble. Ese es el detalle, ¿no? No nada más es uno, de repente son dos. ¿Por qué? Porque yo me imagino el vientre de esa mujer, cómo se movía. Dice la palabra de Dios que los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ahora ella a Jehová. Y le respondió Jehová. Mira lo maravilloso de esta historia. Rebeca es una mujer que fue traída de otra región. Ella no entiende el contexto de Jehová, o sea, del Dios, en esa personalización de Abraham, porque ella no estuvo, pero entiende que el Dios al que ora su marido es un Dios que responde, es un Dios de vida. Que ya tiene la evidencia ahí, entre su vientre. Y yo no lo había analizado, o sea, pero por eso ella dice, ¿para qué vivo yo? O sea, ¿por qué entonces me contestas esta oración, Dios? Si al final de cuentas esto va a traer un mal para mí, o sea, esto es doloroso. Yo me imagino la lucha, porque dice que dentro de ella peleaban. Porque bueno, para quienes hemos tenido, ¿verdad?, la dicha de ser madres y sabemos que está gestándose dentro de nosotros una vida, llega a determinado mes del embarazo que ya se empieza a mover, que ya hay pataditas, que ya te duele la costilla, que ya no te puedes dormir igual, porque hay un movimiento adentro. Pero ella no nada más era la patadita de los gemelitos, ¿no? Era el que estaba en una lucha por dentro. No, o sea, el miedo que pudo haber sentido, ella no sabía que habían dos. Es su primer embarazo. Exacto. Y si como mamá primerizas estamos todas... Sí, claro, con todo revoloteando en el pensamiento, ¿no? Entonces cuando ella acude a Jehová, el Señor le responde y le dice, 2 naciones hay en tu seno. ella venía porque pues de alguna manera la pidieron y todo eso, pero estamos hablando de que de repente Dios le responde directamente a ella. Dios le responde directamente a ella. Escúchame, amigo, que tú estás ahorita sintonizándonos, que estás a través del Facebook Live. ¿Cómo es que Dios no hace un impedimento para responder esta oración? ¿Por qué? Porque hay una mujer que no conoce a plenitud su propósito. Ella está en medio de un propósito grandísimo, que es portar en su vientre a 2 hombres que van a representar 2 naciones. Pero date cuenta cómo Dios, a través del propósito, Él siempre, cuando tú y yo estemos buscando hacer la voluntad de Dios, estemos en medio de su voluntad, Él siempre va a responder. Y sin conocerle a plenitud totalmente. Pero hay una respuesta aquí de parte del Señor para decirle a ella, tienes 2 naciones en tu seno, 2 pueblos que van a ser divididos desde tus entrañas. Pero el pueblo, uno de ellos, será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor va a servir al menor. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de ella. Ella está entendida de que lo que Dios le está diciendo es, tus hijos nacerán. Pero no serán cualquier tipo de personas, no serán cualquier hombres que andarán simple y sencillamente porque crecerán, comerán, se reproducirán y morirán. No, estos 2 hombres, cada uno tiene un propósito para mi plan, ¿no? Hay una parte en el verso 24 que dice, cuando le llega el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos, porque claro, estamos hablando de una época donde no había ultrasonido, donde no había forma de cerciorarte. Nada más se veía una panzota grandota. Y mes con mes iba creciendo, ¿no? Hasta llegar al punto de esto que te platicábamos. Pero entonces, ¿cuántas mujeres hoy en día en el proceso del embarazo, teniendo o no el acceso a hacerse un ultrasonido cada determinado mes y que de verdad hay ultrasonidos específicos? Por ejemplo, el del 5º mes es un ultrasonido que va en función a ver si no hay malformaciones. Entonces, imagínate una mujer ansiosa con su esposo que todavía no ve la hora de que llegue el 5º mes para irse a hacer el ultrasonido y está cargando esto de, es que no sé cómo viene el niño, es que siento esto, y si ya se le enredó el cordón, y si ya tiene este problema, y si ya pasó aquí, y no, imagínate esa sensación para una mujer actual, ¿no? Que claro, con la tecnología puede acceder a ese tipo de información y despejar
despejar dudas, pero estamos hablando que en todo momento, imaginemos un mundo donde no podamos hacer eso, pero que podamos confiar, como esta mujer Rebeca, a orar al Señor y decir, ¿qué está pasando? Dios, ayúdame, o acudo a ti por algo, ¿no? Y específicamente por esto, que este bebé y este propósito que estoy cargando, ¿no? En mi vientre. Entonces llega el momento en que va a dar a luz. ¿Continúa? Sí. Ok, y Rebeca comprueba que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer dice que era muy rojizo, o sea, era un pelirrojo y estaba cubierto de mucho vello. No, yo me imagino que los primeros meses de Rebeca le ha de haber dado mucho mareo y asco, porque dicen las abuelitas que cuando el bebé viene bien velludo, que te provoca mucho como así guacareo. Entonces, igual y sí, ¿eh? Arcadas, diría el español. Arcadas, tío, arcadas. Entonces, ese era el primer bebé, se infiere que ese era el bebé mayor, ¿cierto? Luego dice, después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Aquí la palabra nos está diciendo algo. Se casó a los 40 y tuvo que esperar 20 años para poder ver el nacimiento de sus primeros bebés, en este caso, ¿no? O sea, imagínate 20 años de espera. Y a los 60 dijo, a ver, como que esto ya es algo que Dios tiene que intervenir. Que necesito la intervención de Dios. Exacto. Entonces, ¿cuántas palabras, cuántos conflictos no hubieron? ¿Cuántos es que tú, es que yo, eres es que tú la del problema, es eres que tú? esto? Claro, ¿cuántas situaciones en 20 años de matrimonio no se pudieron haber dado? ¿Cuántas veces igual y Jacob dijo, bueno, está bien, no tenemos hijos, vamos a estar juntos, Isaac, vamos a estar juntos, no hay problema, vamos a disfrutar la vida, ya más adelante cuando queramos tener hijos, pues ya. Y mira que casi que como testimonio personal, nosotros cuando nos casamos en el año 2013, el primer año dijimos, no pasa nada, vamos a ir. Vámonos tranquilo, mira, te pones un anticonceptivo y vamos a disfrutar nuestro matrimonio y todo eso. Y luna de miel 1, luna de miel 2, y los dos trabajábamos y todo bien chévere, y dijimos, pero el momento en que ya queríamos concebir, el momento en que dijimos, ya vamos a formar familia. Ya es tiempo, ¿no? O sea, ya es tiempo. Y él fue persuadido y yo fui persuadida en mi corazón a ya formar familia. Teníamos que tomar decisiones importantes para que esa familia se diera. De hecho, uno de los consejos que no te imaginarías que es consejo, quizá para otras personas, pero para mí fue un consejo muy directo, fue, hijo, si no lo anhelas, igual y no venga, porque tú estás considerando en tu corazón, sí, que Dios es el que da la vida, y estás en lo correcto, pero si tú no anhelas ser padre, probablemente por causa de que ese anhelo no está en tu corazón, no ha brotado. Igual y Dios aún no considera que estás preparado para esa etapa de madurez, porque ser padre evidentemente te cambia la vida para mal o te cambia la vida para bien. Pero ahí es cuando entiendes el valor de lo que no se ve. Hay situaciones en el matrimonio que vamos a necesitar empatía para trabajarlo, y nuestro testimonio personal, y claro que podemos abordarlo en otro momento y en diferentes temas, en esa área en específica nos llevó a desarrollar comunicación y a tomar decisiones en función a prioridades, porque si el día de mañana estábamos dispuestos a formar una familia, yo iba a requerir dedicarme ese tiempo a tan amado, esperado hijo, ¿no? O hija. Yo decido dejar mi trabajo y dije, bueno, me voy a dedicar a mi familia, aún sin saber que me podía embarazar ese mismo año, y para la gloria de Dios quedé embarazada ese año 2015 a través de una promesa que también el Señor me dio, y hoy tenemos la dicha de ser padres de un bello niño de 9 años. Y fueron 6 meses en los que hubo mucha incertidumbre. Sí. Fueron 6 meses donde no tenías ni siquiera tu periodo. Y no había indicio de cómo poder quedar embarazada. La propia ginecóloga, no, o sea, movía una cosa, cambiaba otra, decía acá, luego abajo, luego arriba, de todo esto, o sea, y no le hallaba, porque de alguna manera no entendía qué había sucedido en medio de esta situación. O sea, de repente ya vamos, pero no, porque era una cuestión que Dios estaba también interviniendo. Así es, y fue un año de trabajar también en nuestra paciencia, el valor de lo que no se ve, de trabajar el hecho de decisiones cambian circunstancias, un año de
de dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y claro, el proceso puede ser duro y qué bonito cuando al final puedes dar testimonio de la obra de Dios y como el ejemplo que aquí estamos viendo en Rebeca, donde ella durante su gestación, pero nótese, 20 años de espera por tener un bebé y que finalmente vengan, no uno, vengan dos por uno, ¿no? Y que haya ese hermoso regalo, pero después se vienen más situaciones en las que el valor de lo que no se ve importa y necesitamos tener esa comunicación en el matrimonio. Después de esto, cuando nacen los niños y los muchachos dice que fueron creciendo, pues no toda la vida quedaron como niños, Esaú, aquel niño pelirrojo, se convirtió en un hábil cazador y él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento quieto, tranquilo. De hecho, dice que él prefería quedarse en casa. Habitaba en tiendas, dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Entonces tú ves ahí una tendencia favoritista. No puede ser. Esto es algo que, mira, está en la Biblia. Estamos hablando de algo que sucedió fácil hace unos 5,000 años y te muestra de alguna manera los temperamentos que aún pueden prevalecer en las familias. Estamos viendo que son hijos deseados. ¿Estás de acuerdo, no? Durante 20 años. Los esperamos durante 20 años. Pero evidentemente que no salieron igual. O sea, son dos cuates, por así decirlo, ¿verdad? Uno es mayor que el otro solo por segundos, minutos. Un talón de diferencia. Un talón de diferencia. Pero resulta que tienen distintas capacidades, tienen distintas maneras de actuar. Uno es introvertido, pudiéramos decirlo así, el otro es extrovertido. Uno tiene que cuidar que a lo mucho no se vaya a ahogar con un pedacito de comida así dentro de la casa, pero el otro tienes que cuidar que no lo vaya a picar una serpiente, que no le vaya a salir un león, porque que no lo vaya a matar un oso, ¿no? O sea, porque él era un salvaje, así por así decirlo, ¿no? Le encantaba la caza. Y el otro hombre le encantaba probablemente la artesanía, el construir estas tiendas, claro, el armar, o sea... Pueden ser gemelos, pueden ser mellizos, pero de temperamentos totalmente diferentes. Pero aquí vemos a unos padres que están haciendo distinción uno del otro. Oye, pero eso es un tabú, ¿eh? Eso nada más pasa en la Biblia, no pasa en la vida real. Porque si tú le preguntas a una mamá que tiene más de 2 hijos, oye, ¿tienes un hijo favorito? No. No, yo amo a los 3 por igual, pero y hoy en día en las redes es muy, muy curioso esos memes, ¿no? O sea, ponen al hijo mayor y le dan su parte normal. Viene el hijo de medio y es como casi que se lo avientan como si fuera así. Es un video. Y viene el hijo menor y el hijo menor tiene 3 porciones y todavía dice el hijo menor, ay, a mí no me gusta con tomate, llévatelo. O sea, como si no nada más pasara en una familia no conocida, pero pasa alrededor. Y aquí hay algo que está diferenciando. El temperamento de estos hijos es distinto, por lo tanto la vocación de cada padre se está dividiendo, y aquí el problema es que hay una división que por causa de lo que no se ve esto va a traer como consecuencia un acto que va a trascender en sus generaciones. Recuerda lo que se le dijo a Rebeca, tienes 2 naciones aquí. Y la mayor, y el mayor servirá al menor. Y de hecho también le dijo, una nación será más grande que la otra. Entonces, ¿cómo saber? Imagínate el corazón de Rebeca, ¿no? O sea, ¿cómo saber cuál es el menor? Como que cada quien apostó al suyo. Como que cada quien dijo, yo me voy por este y yo me voy por el otro. Y eso fue lo que causó, de alguna manera, una división en esta familia. ¿Por qué? Porque Jacob, pues evidentemente con el paso de los años, envejece, llega a quedar ciego por el paso por la edad. Y es tiempo de bendecir a sus hijos, es tiempo de darle bendición al primogénito, que es Esaú, y pues lo que quede a Jacob. Sí, porque era parte de la tradición judía que ellos antes de morir soltaran una palabra de bendición sobre sus hijos.
Y dentro del valor que no se ve, la primogenitura era la que llevaba como que ¿cómo se llama? La voz de mando. Ándale. De hecho, dice aquí, ¿no? O sea, lo vas leyendo en el versículo 29 de Génesis 25, Génesis capítulo 25, dice, y guisó Jacob un potaje, porque pues aprovechando que estaba en tienda, le dijo, oye mamá, enséñame a hacer este guisadito, enséñame a hacer el mondongo, enséñame a hacer puchero, enséñame a hacer aquí lenteja, caldo de res, aquí, o sea, enséñame todo lo que tú le sabes y que le gusta a mi papá, a ver si así le agrado más, a ver si así le gano. Y dice, guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo que tienes, porque estoy muy agotado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú, mira, este es el problema, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Otra manera y otra traducción que le llama la primogenitura es los derechos de hijo mayor. ¿Para qué me sirven los derechos de hijo mayor? Le dice. Y le dice Jacob, el menor, le dice, júramelo en este día. Y él le dice, te lo juro, te los vendo, pero dame ese guiso que tienes ahí que se ve delicioso. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y menospreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos el punto central del mensaje de este día, el valor de lo que no se ve. ¿Qué pasó? Y aquí vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Quién no le enseñó acerca de la primogenitura? ¿Quién sí le enseñó acerca de la primogenitura? ¿Por qué Jacob estaba tan interesado en la primogenitura? ¿Y por qué Saúl lo había despreciado tanto? Creo yo que ahí es donde interviene la diferencia de crianza con mamá y con papá. O sea, de alguna manera, si te das cuenta, son 20 años que pasan en los que Isaac y Rebeca consultan a Dios para decirle, ayúdanos con esta situación. Creo que la relación de Isaac con Jehová en ese momento no es la mejor, no es la más funcional, no es la más adecuada. Y de hecho, por el proceso que va a vivir, creo que esa relación va a ir mejorando y aumentando. Así es. Sin embargo, aquí en este momento no se tiene como que esa validez, no sé, como ese valor de lo que representa el linaje de Abraham. ¿Sí? Entonces, lo que el padre le transmite al hijo mayor es como una transmisión de tú eres el linaje que continuará esto. O sea, yo de alguna manera como que ya mi propósito y lo que yo pude hacer por Dios ya, hasta aquí llegó. Ya tú eres el que continúe. Ajá. Yo sé que mientras preservé mi linaje, con eso me doy por servido. Y claramente Isaac veía en Esaú estas características de, pues yo veo el liderazgo en ti, porque yo veo que te gusta la casa, yo veo que eres más extrovertido que Jacob, yo veo que tienes pinta como de que te seguirán, o sea, te gusta, eres valiente, eres osado, eres alguien que no le va a dar miedo pelear una batalla, o sea, tienes todo el perfil de ser un guerrero, de poder cubrir esos requisitos de un hombre valiente. Vas a defender bien la casa. Exacto. Te voy a poder confiar a tu hermano, te voy a poder confiar las cosas. Y pues tú eres el primogénito, o sea, no me voy a enfocar en Jacob, porque Jacob no es el primogénito eres tú. Y ese es el punto muy importante que durante nosotros como familia no podemos hacer eso, o sea, no podemos diferenciar o quitar de alguna manera nuestros ojos de la importancia y la igualdad que tienen nuestros hijos. Bien. Porque nunca vamos a conocer completamente el plan de Dios para cada uno de ellos, y Dios verdaderamente tiene un plan para cada uno de ellos. Y aquí también puedes ver otra situación que pasó. Si Rebeca sabía lo que las palabras de Dios le habían dicho, que iba a haber esta lucha y que el mayor iba a servir al menor, y esa plática se hubiera dado entre esposos, no hubieran trabajado juntos en ese propósito. Ok, el Señor nos dice que hay dos naciones, el Señor nos dice que esta es la causa de la lucha, el Señor nos dice que va a haber una situación de que el mayor va a servir al menor, ¿no? Esto es lo que estaba hablando Dios acerca de esto. Si ellos hubieran platicado
tenido en común esta visión de lo que tenían que hacer en familia, oye, mira cuántos problemas no se hubieran ahorrado, porque como padres iban a trabajar en común acuerdo para hacer que el propósito de Dios se cumple. Y ahí ves otro valor de lo que no se ve. No le vemos el interés, o ¿cómo se llama? No le vemos la importancia que tiene el acuerdo entre matrimonio y de que trabajemos en una misma visión. No es lo que tú quieres, esposo, papá, hombre. No es lo que yo quiero, mujer, mamá, esposa. Es lo que queremos como patriarcas de la familia, como los que están... Como los responsables. Como los responsables. O sea, en otras palabras, lo que debió de haber sido una familia unida que colaborara para continuar el propósito de Dios en la primogenitura, se convirtió en una competencia. A ver quién se quedaba con la bendición de Dios. Sí. Y esa es la parte en la que tú ves el corazón, en este caso de Jacob, diciéndole, dame tu primogenitura. O sea, él no sabía que el otro la iba a menospreciar, pero él lo que quería era algo que tenía su hermano. Entonces estamos hablando de que era un corazón que de alguna manera envidiaba el amor de su padre, él envidiaba el buen deseo, los buenos ojos que tenía su padre para con Esaú, por ser el hermano mayor y por ser de alguna manera extrovertido. O sea, la palabra te muestra que uno amaba más que al otro. Así y en ese sentido, él internamente, lo que no se ve, internamente te está clamando, te está gritando, yo también quiero esa parte de tu amor, aunque no sea el primogénito, aunque no sea el que continuará el legado, el legado, ¿no? Pero él lo hace y él lo toma y Dios lo permite. Eso es lo increíble, que Dios lo permite. Porque al final el propósito de Dios se tiene que cumplir. Exacto. Y claro, ¿qué sería más fácil? Que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios participáramos junto con Dios en el cumplimiento de su voluntad para la familia. Pero nos complicamos. Como dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron las complicaciones. En lugar de ir en la corriente que Dios quiere que vayamos, no. Muchas veces como familia le estamos dando la espalda a Dios, le estamos dando la espalda al propósito de Dios, dándole valor a las cosas que sí puedo ver, como el dinero, como el éxito tangible, como el hecho de los recursos materiales, que como familia seamos de renombre, que como familia seamos conocidos, pero no le estamos dando valor a cumplir el propósito de Dios. No me importa de qué apellido vengo, pero yo sé que le sirvo al Señor. No importa. Tengo identidad en Cristo. O sea, sé que tengo un Dios el cual tengo acceso delante de Él. Como dices tú, Esaú representa a esas personas que menosprecian los llamados de Dios, que menosprecian las cosas espirituales, que menosprecian aquello que es más trascendente para nuestro espíritu, pero que de alguna manera el potaje, o sea, la lenteja, aquello que tus ojos ven y que suplen una necesidad momentánea, porque el hombre al día siguiente iba a volver a tener hambre, al día siguiente iba a volver a sentir necesidad de comer, pero al día siguiente ya no iba a tener su primogenitura. Eso nos da a entender que muchas veces le damos más valor a las cosas temporales, porque acabas de decir, le dio más importancia a una comida, mañana iba a tener hambre, 4 horas después, y es de esos metabolismos rápidos, le iba a dar hambre otra vez, y que ya había hecho un intercambio de algo ultra valioso como los derechos de hijo mayor por un potaje. Que es pasajero. Ese es el punto de este día. El valor de lo que no se ve es más trascendental en las cosas espirituales. La importancia de la salvación, que muchas veces no la puedes cuantificar, no la puedes alcanzar, por obras no la vas a alcanzar, por hacer cosas para el Señor no se logra obtener una entrada al reino de los cielos. Es a través de creer en Jesucristo, creer en la obra redentora que Él hizo, arrepentirse de nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados y caminar en una vida que le agrada al Señor. Vamos a ir a un corte en estos momentos. Queremos
queremos que no te apartes de esta sintonía de la 106.7 FM. Estamos en Radio Rescate. Estás en tu programa Esperanza para la Familia y vamos a regresar porque tenemos unos temitas, también otro temita importante. Tenemos algunos saludos, ¿verdad? Sí, así es, dice, nos están viendo desde... leo desde el principio, dice, ajá, hola, buenas noches, saludos y bendiciones desde Nacajuca, Tabasco. Dice Berti Mora, buenas noches mis pastores, buenas noches, Dios te bendiga. Está tiernita la señora Bertila, doña Berti Morales, felicidades por su bautizo, siga adelante en el Señor, un abrazo, le dice Fátima Olán. Comentan acerca, hace rato que no se usa ultrasonido, es correcto. Dice Ander, gracias mamá por hablar de mí. Ok, mira este pensamiento que dice aquí, necesitamos ser como el bambú durante 5 años, está echando raíces y aparentemente no crece exteriormente, pero cuando ha terminado de echarlas un poco de tiempo, comienza a crecer firme. Muy bien, seamos como esos bambús. Entonces, nos están viendo diferentes personas. Desde la Ciudad de México, me parece, por ahí también tenemos, por ahí. Se le da más importancia a lo tangible, a lo remunerable. Es correcto, mami, así es. Margarita de la Cruz García desde la Ciudad de México, amén. Eli Pinzón desde Colonia Juárez, San Mateo, le envidiaba la atención que su padre le tenía a Esaú. Es correcto, Eli, así también puede ser. Estos son algunos de los comentarios que nos han llegado, pero también si tú estás escuchando en la radio y nos quieres compartir y te podemos ayudar de alguna forma, está el 971-208-8044. 971-208-8044. Y con mucho gusto te podemos atender. Dios te bendiga. Estamos una vez más de vuelta aquí en su programa Esperanza para la Familia. Estamos entrando ya en la parte final del programa. Antes de entrar en esta segunda parte, permítame ocupar este espacio para también, en un pequeño paréntesis, mandar una felicitación muy, muy grande a toda la familia del Tabernáculo, nuestra iglesia, Ministerio Internacional del Tabernáculo, allá en Nacajuca, Tabasco. Cumplieron 17 añotes de ministerio. Un fuerte abrazo y una gran bendición a la familia de nuestros pastores, mi pastor Gregorio, mi pastora Berta, a toda la familia Taber que queremos, amamos y les damos siempre gracias por apoyar este proyecto y tenernos ahí en oración. Dios les bendiga. Cerramos paréntesis y que vengan muchos años más. Entonces, volvemos al programa, ¿no? O sea, en esta línea, ¿qué problema, qué causó esta situación decíamos, en la familia de Isaac y Rebeca? Al final, te lo parafraseo, te lo cuento muy rápidamente. Se entera Rebeca que su marido va a ¿cómo se dice? Va a bendecir a Esaú. Le dice, ve, caza algo, prepárame algo, como tú ya sabes, como me gusta, preséntamelo y yo te voy a bendecir. Lo escucha su esposa, agarra y le dice a Jacob, le dice, ve Jacob, apúntate, ve, rapidito, pásame, ahorita vamos a hacer un guiso que le encanta a tu papá, y tú se lo vas a presentar, pero mamá, ¿se va a dar cuenta que no soy yo? No te preocupes. Yo ahorita estoy lampiño. Yo estoy lampiño. Y mi hermano está velludo. No te preocupes, ahorita te ponemos su ropa de casa y te ponemos unas cosas de piel ahí para que parezca. ¿Y hasta dónde llegaba el favoritismo de Rebeca hacia su hijo, que le dijo, y si algo malo pasa, y si tu papá en lugar de bendecirte, porque su miedo era, le dice que de esa maldición caiga sobre mí? No te preocupes, yo te libro. Esas mamás alcahuetas, de verdad. De hecho, hay un tema que tú tienes ahí. Un día vamos a hablar de las mamás alcahuetas, pero bueno, volviendo al punto, ¿no? Le hacen toda la faramalla. Ahora sí que el papá escuchaba la voz del hijo menor y decía, tienes la voz del hijo menor, pero huele a casa, huele a esto. Bueno, a ver, no sé, a lo mejor ya es mi vejez, ¿verdad? Pero bueno, te bendigo. Y le suelta la bendición. Y terminando la bendición, entra el hermano, ve que lo están bendiciendo, le dice, ¿qué haces? ¿Por qué? Mi hermano me ha suplantado. No, se arma una crisis familiar de tal magnitud que este hombre, o sea, el hermano menor, tiene tanto miedo y la mamá tiene tanto miedo de que sigan conviviendo,
que Esaú decía, en la oportunidad que tenga, una vez muerto mi padre, te mato. Te mato porque me robaste mi primogenitura y porque me robaste mi bendición. Mira la crisis que se provocó en un hogar donde todo se pudo de alguna manera haber manejado distinto, pero los planes de Dios, que son más grandes que nuestros propósitos, Él sabía cómo a través de esta crisis iba a traer una convicción en el corazón de Jacob, porque Jacob era el que iba a continuar ese legado para la nación de Israel, para lo que se formaría como nación de Israel. Y tenemos, pues, cambiando otro ejemplo que nos gustaría compartir, es el caso de un hombre llamado Demas. Dinos, ilústranos, por favor, pastora, ilústranos. Demas es un personaje del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que pasan esos 5,000 años que ya nos vimos atrás en la historia, y ahora vámonos a adelantar a la historia. Ya tenemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y pasan años adelante, y ahora el apóstol Pablo es el que entra, ¿verdad?, en escena como ese apóstol dedicado a los gentiles. Y en una de las ciudades, Demas es un nombre que viene de la palabra Demetre, porque su nombre se lo atribuyeron porque de la ciudad donde él pertenecía eran como devotos a ese Dios. Entonces, Demas era como que la abreviatura. Guillermo, Memo, así, ¿no? Entonces, pero nada que ver tú con Demas. Pero Demas era un colaborador del apóstol Pablo para los años 60 después de Cristo. De hecho, hay varias ocasiones en la Biblia, en diferentes cartas paulinas, donde es mencionado. Por dar ejemplo, en la de Filemón 1:24 es mencionado como un colaborador que estaba trabajando junto con Lucas, con Onésimo, que eran personas que trabajaban con el apóstol Pablo, y eso fue en el año, noten esto, 60 años después de Cristo. Estamos hablando 30 años después de la resurrección. Ha avanzado el evangelio de una manera impresionante porque se ha predicado alrededor del mundo. Dios ha usado con propósito a las personas para difundir el mensaje de la salvación y la resurrección. En Colosenses 4:14 también es mencionado Demas, y esta es más o menos para las mismas fechas. Pero pasado un tiempo, por ahí del año 67 después de Cristo, cuando es escrita la segunda carta a Timoteo, esto ya es cuando Pablo estaba encarcelado. De hecho, Pablo se refiere siempre a Demas, a Demas como un colaborador, ¿sí?, como alguien que estaba ahí con él, al rango, por así decirlo, de Marcos y de Lucas. Marcos y Lucas, estos autores de los evangelios que encuentras, ¿no?, de los 4 evangelios. Entonces, estamos hablando de alguien muy cercano al apóstol Pablo, alguien que caminó, vio, fue testigo de las maravillas que Dios hacía a través del apóstol Pablo. Demas fue un hombre que vivió y compartió las cosas más profundas del apóstol, las dificultades, las situaciones donde el corazón muchas veces se abría, donde el corazón muchas veces el apóstol probablemente se sentía desfallado, desmotivado. Tú lees sus cartas, el apóstol es transparente en sus cartas, que él dice: miserable de mí, ¿quién puede sostenerse en este cuerpo mortal que constantemente yo quiero hacer lo bueno, pero mi carne anhela hacer lo malo? Porque era sincero en las luchas. Era sincero, exactamente, no se pintaba como un hombre sobrenatural y que no pasaba por problemas. Al contrario, eran cartas enriquecedoras para gente común y corriente, que tenía que trabajar en su relación con Dios, que tenían que abandonar el pecado, que tenían que imitar la fe que él predicaba. Dice: imiten mi fe. Él buscaba la manera de acercarse a la gente porque él sabía que su llamado era a este pueblo gentil. Y Demas fue un hombre que estuvo cercano a conocer hasta los más profundos secretos y conocía las cosas más íntimas del apóstol. Así es, este hombre que nació como este colaborador, que fue ganado para el Señor, cuando pasan 7 años después del primer encarcelamiento de Pablo, porque él estuvo con él en su primer encarcelamiento, él siguió trabajando a pesar de que Pablo estaba prisionero, ¿no? Pero cuando ya viene este segundo encarcelamiento, que seguro fue una crisis también para ellos, como familia en la fe, también debieron haber sentido, ¿no? Híjoles, la persona que está a cargo o que está fungiendo como esta autoridad máxima espiritual para como la iglesia, de repente
repente es encarcelado por segunda ocasión y escribe esta carta de segunda de Timoteo para él, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Y en el verso 9 le dice, Timoteo, por favor, ven pronto, lo más pronto posible a verme. Y le dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Espera un segundo. Demas ha aparecido en 4 de las 16 cartas escritas por él. Estamos hablando de una relación larga, mínimo de 30 años, 40 años fácil de servicio. Una relación donde seguros, como decías hace rato, había transparencia, había tal comunicación donde, oye, estábamos a la par, estábamos trabajando juntos. Viene esta crisis del segundo encarcelamiento y escribe el apóstol Pablo estas palabras: Demas me ha abandonado. Demas es considerado como un reprobo, como dice la Biblia, reprobado en cuanto a la fe, porque abandonó, dice la Biblia, dejó atrás. La palabra con la que está escrito en el griego original, me abandonó, es la palabra que tiene un significado de me dejó plantado. Quiere decir que en algún momento habían acordado verse en algún punto o llegar a cierta situación, pero Demas vio como un no. Pero la palabra de Dios nos permite saber cuál fue ese motivo, y ahí te va el valor de lo que no se ve. Dice la palabra que Demas amó más las cosas de esta vida y por tanto decide abandonar el propósito por el cual estaba trabajando en el reino de Dios. Escucha, Demas estuvo presente en los momentos más triunfantes del apóstol Pablo como misionero, como edificador de iglesias, como hombre de Dios, el cual el poder de Dios fluía a través de él. Él fue partícipe de esto. Y Demas, literalmente, la traducción de amando más este mundo, se puede decir como amó más la época actual, amó más lo temporal, lo que en ese momento se vio más atractivo. ¿Qué pudo haber visto Demas más atractivo que lo que ya habían visto sus ojos, que lo que ya habían sido partícipe del mundo espiritual? Ajá. ¿Cuántos milagros no presenció? ¿Cuántas cosas sobrenaturales? ¿Cuántos cambios en las vidas de las personas no vio? ¿Cuántas iglesias no habían? ¿A cuántas aconsejó? ¿A cuántas no les contó acerca de las maravillas de que se hizo en otras iglesias? Porque si el apóstol Pablo se refiere con él en otras de sus cartas como un colaborador, es que no era algún neófito o algún recién convertido a la fe, sino que era un hombre que trabajaba hombro con hombro, que era parte de la milicia, como en otras ocasiones también menciona a sus compañeros de milicia el apóstol Pablo. Pero de repente algo cambia en el corazón de Demas que lo hace dejar de valorar lo que no se veía, porque el propósito en Dios, el llamado de Dios para que nosotros le sirvamos, puede que no sea algo tangible. Tú no puedes medir cuánto llamado hay entre uno u otra persona, pero sí pudo haber escogido mantenerse a pesar de las circunstancias en las que se encontraba Pablo. Cuando la palabra de Dios dice que amaba más las cosas de este mundo, ¿no te suena lo que dice 1 Juan 2:15? Que dice, no amen este mundo ni las cosas que están en este mundo, porque las cosas que están en el mundo, dice, el que ama el mundo no tiene el amor del Padre, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, el valor de lo que no se ve, un deseo insaciable por todo lo que podemos ver, y dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Reconocimiento, o sea, todas estas cosas que el mundo te ofrece. Si de repente estás viendo que aquello que vas a hacer solamente te da vanagloria a ti y solamente satisface lo que tú eres, pero no está la figura de Dios siendo glorificada, no está la figura de Dios y dando el reconocimiento a Dios, déjame decirte que es lo que el mundo te está ofreciendo. Mira lo que se perdió Demas. Demas se perdió de ser como un Timoteo, que tienes una carta en donde está referenciado a Timoteo. Eres mi hijo, el cual sé que la fe que tú tienes, que ha sido heredada, te va a ayudar. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Él se perdió eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensó que esto que en algún momento, todo el tiempo que pasó con Pablo, todo lo invertido, todo el esfuerzo hecho, todo el sacrificio que se hizo, al final de cuentas, probablemente su corazón se llenó tanto del mundo, se llenó tanto de las
cosas vanagloriosas que el mundo le podía ofrecer, de aquello que sus ojos se cautivaron. ¿Qué pudo haber sido? No sé, pero tuvo el poder suficiente para desviarlo, porque su corazón evidentemente no dejó de ver al apóstol Pablo como el hombre que Dios había llamado para llevar a cabo el propósito que él tenía. A lo mejor Demas no sabía que Pablo iba a ser el artífice, por no decir autor, pero sí la mano que escribiría más de la mitad del Nuevo Testamento. Claro. ¿Verdad? Si él lo supiera desde un principio, pues a lo mejor uno diría, oye, pues sí me pego con él. Pero estamos hablando de que el propio apóstol se siente traicionado por alguien cercano, se siente traicionado, defraudado. Y es defraudado y es traicionado todavía por algo más increíble, por lo que el mundo le ofreció, por lo que la vanagloria de esta vida ofrece. Así como Esaú prefirió satisfacer su necesidad por algo que mañana iba a volver a tenerlo, Demas se volvió un hombre que no visualizó lo que realmente se estaba haciendo para el reino de Dios. Empezó quizá a creer que no tenía sentido hacer lo que se hacía. Empezó a considerar que igual y se había equivocado de camino. Consideró que inclusive las enseñanzas de Pablo y todo lo que Pablo estaba haciendo era en vano, porque otra vez nuevamente había sido encarcelado y esta vez no había como que solución a su problema, y probablemente era difícil, era costoso, era peligroso tener que estar ahora detrás de del apóstol, porque a lo mejor ya mi vida estaba en peligro, a lo mejor estaban buscando a los informantes, o a lo mejor estaban persiguiendo a la iglesia. Pero volvemos al punto. Es ahí donde el valor de lo que no se ve. La vida eterna es un valor inconmensurable, incalculable, impagable, que está para todos, ha sido puesta para todos, ha sido puesta para todo aquel que cree. Todo aquel está cerca de ti, dice el apóstol Pablo en Romanos, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué más cerca quieres la salvación? Pero muchas veces nosotros la cambiamos por el pecado, la cambiamos por lo que nos aparta de Dios, la cambiamos por cosas que ofrece este mundo, que ya no tiene sentido volver a ese mundo, porque solamente te van a saciar en ese instante, te van a saciar en ese momento, pero no traerán plenitud a tu vida, no traerán llenura de lo que verdaderamente sí tiene valor, que eso solamente Dios lo puede proveer. Mira qué tan vano puede ser darle valor a las cosas así, que este versículo dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Sabias palabras que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Juan en una de sus cartas, y yo creo que Demas quizás no fue ejemplo para escribir esto, pero pongámonos ahora en el lugar de Pablo, pongámonos ahora el por qué sentirse defraudado, por qué sentirse decepcionado. Claro, porque Demas no valoró el tiempo invertido, como muchos hijos no valoran el tiempo invertido de sus padres desde que los mandan a estudiar desde pequeños hasta que van avanzando, ¿verdad? Y cuando ya son profesionistas y cuando ya tienen la oportunidad de devolver la honra a sus padres por todo aquello que fue sembrado en sus vidas, dan la espalda y se van. Y no hay más esa honra, no hay más esa cooperación, no hay más esa participación. Y claro, entiendan cómo se sentía quizás el apóstol Pablo, porque el sacrificio no fue valorado, porque Demas no encontró ese valor de la devoción que tenía Pablo por el servicio. El apóstol Pablo, hay una parte en la Biblia, ¿verdad?, donde dice cuántas veces fue latigado, cuántas veces naufragó, cuántas veces pasaron mil y un cosas en su vida ministerial para dar a luz el propósito que la salvación llegara a los gentiles, predicando la palabra de Jesucristo. Pero aquí vemos a un hombre que te puede dar el ejemplo como una madre que se defrauda de ver a su hija que no siguió el lineamiento, las instrucciones, porque tal vez salió embarazada antes de tiempo, y se siente esa madre defraudada, se siente ese padre defraudado porque tenían otra expectativa quizás de la hija. Hija, yo te veo graduándote, estudiándote, ejerciendo una carrera, porque tal vez el padre no pudo terminar una carrera.
Entonces son ejemplos en los cuales podemos tomar y decir el valor de lo que no se ve, el sacrificio que hacen los padres físicos y que hacemos como padres por nuestros hijos. Cuando no, otro ejemplo, cuando no valoró el enfoque y la prioridad por el reino de Dios, porque dice Efesios 5:15 y voy a ello. ¿Y a qué me refiero que no valoró eso? Gracias, amor, si me lo puedes buscar ahí. Hay una parte en la Biblia, en el libro de Efesios 5:15, dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino redimiendo bien el tiempo. Hay algo que como seres humanos no le estamos dando valor, y es el valor del tiempo. Efesios 5:15, aquí está. Aquí es. Léenoslo, amor. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí el consejo que nos está dando la palabra es que tengamos enfoque y le demos prioridad a esa voluntad, no actuando como necios. Y dice, redimiendo bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántas veces? Y hay personas que nos puedan decir, uy, ¿desde cuándo el Señor ya me está hablando? Pero hago caso omiso. ¿Cuánto tiempo tus padres te han dicho, hijo, vamos a la iglesia? Hija, vamos a buscar del Señor? ¿Cuántas veces han estado ahí diciéndote? Pero en lugar de valorar el consejo oportuno de un padre amante y preocupante por ti, en lugar de eso desperdiciamos el tiempo creyendo que somos dueños de ese tiempo. O creyendo que el tiempo en el que invierto para las cosas que me importan, que veo, las cosas de trabajo, de mi casa, de mi negocio, aquello que me representa quizá dinero o lo que me afana, yo estoy invirtiendo más ese tiempo y no estoy invirtiendo en lo que verdaderamente es importante, en lo que tiene valor para nuestras vidas. Correcto. Entonces, hoy en día queremos terminar este episodio, pero recuerda que el día jueves a las 7 de la noche tenemos la segunda parte. Vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de estos dos hermanos, qué pasó con ellos. Ya te contamos que viene ahí un problema, una crisis familiar. Vamos a tocar ese tema y también vamos a tocar otros temas relacionados también al consejo. Cuando nosotros no escuchamos el consejo, así es. El valor de lo que no se ve muchas veces está en el consejo que se nos da. Cuando alguien se toma el tiempo para hablarnos y decirnos y exhortarnos a hacer lo correcto y lo menospreciamos o no lo tomamos en cuenta, tenemos la misma actitud de Esaú. ¿Para qué me sirve eso? ¿De qué me sirve si yo no tengo interés en ello? Pero a la larga traerá como consecuencia algo perjudicial para nosotros y perjudicial para nuestras familias, cambiando inclusive el sentido mismo que tiene el hogar, ¿no? Completamente. El día de hoy, pues, tenemos algunos saludos más que queremos comentar a todas las personas que se han conectado a través del Facebook Live. Saludos. Muchísimas gracias. Tocayo Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por tus saludos. A la familia de Jenny y Alfredo también, saludos, bendiciones. Hasta el barrio Santa Cruz. Gracias por compartir esta transmisión. La señora Dulce también, muchas bendiciones. Saludos para Robbie. Hasta allá. Dice, feliz primer aniversario, Pastores Herrera Sarao. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga y los guarde y que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Así sea, hermana. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que el sábado pasado nosotros estuvimos celebrando 1 año del programa Esperanza para la Familia, y por eso la felicitación para los que nos están escuchando a través de la radio. Muy bien, ¿algún otro saludo que tengas? Sí. No sé si... Dice, nuestros errores no son más grandes que el propósito de Dios. Amén, hermana. Y lo que Él ha dicho, se hará. Y de ahí saludos para Ander, de Rosy Escobar. Bendiciones, hermanita Rosy. Dios te bendiga. Y es eso, hasta ahí llegamos, desde Curahueso. Sí mandamos los saludos, ¿verdad? Claro que sí. Hasta Curahueso se van a todos los que nos han estado escuchando el día de hoy, muchas gracias por sintonizar la 106.7 FM. Estábamos en nuestro programa Esperanza para la Familia. Recuerda, esta es la primera parte del episodio que se llama El valor de lo que no se ve. Queremos recordarte el próximo jueves a las 7 de la noche. No te pierdas la segunda parte. Vamos a estar orando por
por ti también. Vamos a estar pidiendo cualquier necesidad de oración que se tenga y cualquier comentario que nos quieras agregar o cualquier petición personal que nos quieras hacer, haznoslo a través del número telefónico. Nos los van a hacer llegar a toda la región de Tehuantepec y a toda la región de lo que es Salina Cruz. Estamos a través de Radio Rescate 106.7. Dios te bendiga y recuerda que siempre, siempre hay esperanza para la familia. Bendiciones. Hasta luego. Saludos, saludos. Gracias por compartir. Dios les bendiga a todos y a todos. Este video no